El tema de este turno es el resplandor de la gracia. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Voy a leer ahí, hermanos, y de ahí voy a arrancar con el mensaje de hoy. Vamos a ver otros textos para que tengas tu Biblia ahí bien dispuesta. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, Martín Lutero, hermanos, inició una llamarada en el mundo. No fue solo una llamarada en la religión católica, fue una llamarada en el mundo con este movimiento que se conoce como movimiento de la Reforma. Y el eje rector, ya nos lo explicaron ahorita, el eje rector de ese movimiento fue llevar a la iglesia de regreso a las Escrituras, para que las Escrituras fueran la única autoridad y la única revelación de Dios. Eso fue algo muy importante, hermano. La única autoridad a la cual tenemos que nosotros sujetarnos, la única autoridad a la cual nosotros tenemos que adecuarnos, porque solo de la palabra de Dios viene la revelación que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para conocernos nosotros y para glorificar a Dios. ¿De acuerdo? Juan Calvino dijo que la única manera que el hombre tiene para poder conocerse a uno mismo es conociendo a Dios, hermano. Hoy el hombre está buscando conocerse a sí mismo. Creo que ha sido una búsqueda de siglos de toda la humanidad, hermano, cómo el hombre se puede conocer a sí mismo, y se ha inventado teorías, se ha inventado filosofías, se ha inventado prácticas, ha tratado de cambiar los conceptos. Hoy estamos en un momento muy peligroso en la sociedad mundial, donde están tratando de cambiar ideas, conceptos, etimologías inclusive, en todos los ámbitos. Y el hombre no se da cuenta que la única manera que tiene para conocerse a sí mismo es conocer a quien lo creó. El que conoce mejor su creación es el Creador mismo. Por eso, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a poder conocernos mejor a nosotros mismos. Y esto no se va a lograr a menos que regresemos a las Escrituras. Así que la Reforma movió eso. Martín Lutero fue usado para que la iglesia regrese a las Escrituras, argumentando bíblicamente lo más importante, que ahí es donde comienza, hermano, el impacto de la Reforma. Somos salvos por la sola fe, sin necesidad de nada más. No es por la fe más obras, no es por la fe más el apóstol, no es por la fe más, no, por la sola fe. La fe producirá obras, la fe producirá acciones. Eso es correcto, pero no podemos sumarle nada a la fe. Esa fue la gran defensa que hizo Martín Lutero en la historia que ya nos platicó de una manera muy bien resumida el pastor Jeremías. Es solo por la fe, no por obras. Y esto, hermano, por medio de Jesucristo, por la obra perfecta de redención y justificación que Cristo cumplió en la cruz del Calvario a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, es por la fe sola, sin nada agregado, por medio del único que cumplió el plan de redención, que es Cristo. Es decir, no necesitamos creer en otra cosa que no sea solo Cristo. No es creer en Cristo, pero también en el Papa. No es creer en Cristo, pero no. Es solo por la fe en Cristo Jesús, creyendo que solo Cristo Jesús es único y suficiente para darnos la promesa de salvación que el Padre hizo desde la eternidad. ¿De acuerdo?
Eso fue lo que también se defendió en la Reforma. Y eso, hermano, por increíble que parezca, provocó una llamarada. Martín Lutero fue el gatillero que disparó el arma que provocó una llamarada intensa que se fue expandiendo de manera muy rápida en Europa en aquel tiempo, hasta llegar a nuestros días, por supuesto. Sin embargo, hermano, estas tres cosas que acabo de mencionar, solo la Escritura, que fue la causa formal, como ya se nos explicó, la causa formal es el diseño, es el plan, es el modelo. Nadie construye una casa sin que antes tenga un plan o un modelo. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es el modelo? Es la palabra. La palabra contiene todo el modelo, todo el plano del proyecto de Dios. ¿De acuerdo? Y de aquí fluye la causa material. La causa material ya es el ingrediente, es la materia propiamente dicho, con lo cual se va a construir el cumplimiento del plano. Y eso es la fe. Amén. Pero hay algo, hermano, de lo que hoy tenemos que hablar, que impulsa, que sopla, como aquel viento que hace que el pequeño fuego de la fogata pueda crecer, como aquel combustible que hace que la pequeña chispa de la fogata mortecina pueda volver a tomar fuerza y volver a crecer. Y eso, hermano, es la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de ese viento, vamos a hablar de esa fuerza, de ese combustible que logró que la sola Escritura, la sola fe y el entendimiento de que es solo Cristo, solo por Cristo y solo para Cristo, se convirtiera, hermano, en el incendio forestal que provocó y que necesitamos urgentemente hoy. La gracia entonces, hermano, impulsa la sola fe. La gracia le da fuerza a la sola Escritura y la gracia nos da mayor entendimiento acerca de la vida eterna a través de solo Cristo. Pero, hermano, hay que entender la gracia, porque la gracia, hermano, ha estado tan abusada, ha estado tan manoseada, que necesitamos entenderla de la manera en que la palabra de Dios nos lo enseña y que es una herencia del movimiento reformado, hermano. Entender la gracia, entenderla, hermano, va a hacer que vivamos asombrados. Entender la gracia va a hacer que vivamos azorados. Entender la gracia, hermano, va a hacer que vivamos constantemente emocionados, hermano. El que entiende la gracia, hermano, el que va avanzando en el entendimiento de la gracia, va a vivir cautivado, hermano. Por eso es que hoy a veces me parece a mí que no logramos profundizar todo lo que el Señor quiere acerca de su palabra y de su plan y de su propósito, porque no hemos entendido todo lo que significa la gracia, no hemos logrado que se inserte en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos la gracia como la expresión, escucha, la expresión más sublime del amor de Dios, donde se nos ha dado algo que sencillamente no merecemos. Todos entendemos ese concepto básico de la gracia. Se nos ha dado algo que sencillamente no merecemos. Se nos da algo solo porque a Él, a Dios, en su soberanía, le ha placido. Eso es la gracia, hermano. Por la gracia es que se nos permite ver y entender que solo Cristo salva. Si no fuera por la gracia, hermano, tú jamás hubieras visto que Cristo es tu Salvador. Por la gracia es que el Espíritu Santo nos revela que necesitamos creer y confiar en el plan de Dios. La gracia abre nuestro entendimiento para entender esto. Por la gracia es que se nos revelan y se nos abren las páginas de la Biblia para que por la iluminación del Espíritu Santo entendamos su propósito. Hermano, nadie puede entender lo que la Biblia
tiene para nosotros a menos que nos sea dado la gracia, el regalo de Dios inmerecido para poder entender este libro maravilloso, para que entendamos su propósito y podamos crecer poco a poco en la santidad conforme las páginas de la Biblia se van deslizando frente a nosotros. La gracia, insisto, sí, es un regalo inmerecido. Y solo por este regalo inmerecido, hermano, podemos ver que en cada página de la Biblia va a saltar Cristo mismo. Y por la gracia, hermano, vamos a tener ese impulso para poder someternos a cada palabra que de este libro fluye. Hoy, hermano, el brillo de la gracia, el resplandor de la gracia necesita volver a arder, necesita volver a crecer en intensidad, como ocurrió en el siglo XVI. Porque hoy, hermano, veo una iglesia muy cómoda, una iglesia muy distraída, una iglesia que no quiere abrir su Biblia, una iglesia que no quiere volver a la autoridad de la Biblia para que su vida sea sacudida y para que su vida sea transformada. Hoy, hermano, veo que la iglesia y el mundo está entrando en un nuevo oscurantismo lleno de ideologías, de inmoralidad, un oscurantismo lleno de fantasías carismáticas. Escucha esto, sé lo que estoy hablando. Un oscurantismo lleno de fantasías carismáticas, un oscurantismo donde nos están volviendo a vender indulgencias modernas disfrazadas de evangelicalismo. El oscurantismo del siglo XVI fue salir de la religión romana. Hoy, hermano, la reforma de hoy es salir del oscurantismo de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica ha entrado en un oscurantismo y hay que salir de ese oscurantismo y volver a la palabra. Si hoy se hubiera anunciado gran noche de milagros, ven por tu milagro, estaría lleno este lugar. Pero como el mensaje fue, ven a escuchar la palabra de Dios, la herencia que nos fue dejada a través de los reformadores del siglo XVI en su palabra. Mi hermano, hoy escuché al pastor Jeremías y es cierto, Tetzel decía, cuando cae la moneda, el alma sale del infierno. Hoy, en este oscurantismo moderno evangélico, el lema es: saca tu billete más grande y tráelo al alfolí para que recibas tu milagro. En cuanto tu billete más grande caiga en el alfolí, el milagro va a ocurrir en tu vida. Y eso se está predicando en las televisoras, en los medios y en muchas congregaciones posmodernistas de hoy, que tienen su rótulo que son iglesias cristianas. Con mucha vergüenza tengo que decir que ahora veo iglesias que dicen: ven por tu milagro. Pero ¿por qué no dicen: ven para que tengas vida eterna en Cristo Jesús? Ven para que conozcas al que puede sacarte del infierno y llevarte a la gloria del Señor. Ven para que conozcas la voluntad de Dios en su palabra. Lo único que interesan es: ven por tu milagro. Pero aunque no lo dicen los rótulos, atrás en letras pequeñitas dice: pero no olvides traer tu billete más grande. Son indulgencias modernas que no están solamente en Roma, están dentro de las iglesias evangélicas. ¿Qué será más triste, más peligroso y más oscuro? Una iglesia católica romana que en el siglo XVI prohibía leer la Biblia. Las misas eran en latín, nadie entendía nada. La gente tenía que creer sin ningún tipo de evidencia que lo que estaba diciendo el sacerdote en latín no eran groserías o maldiciones u ofensas, sino tenían que confiar en que sencillamente estaban recitando la Biblia. La gente no entendía. Y si por alguna casualidad tenían acceso a una Biblia, cuando abrían sus páginas estaba en latín, no entendían absolutamente nada. Martín Lutero impulsó que se hablara y que se leyera la Biblia en el idioma natural de cada persona.
Pero ¿qué será más peligroso y triste? Ese oscurantismo con las Biblias inaccesibles, con las Biblias escasas, con las Biblias en un idioma que no se podía comprender, o un oscurantismo como el que hoy está ocurriendo, donde la gente llega con sus Biblias a muchas iglesias en su propio idioma, con las versiones o con las ediciones más elaboradas al gusto de cada quien, con pastas juveniles, con pastas para mujeres, con ediciones de lujo, con ediciones con notas, con estudios, con mapas, pero aún con la Biblia abierta en sus piernas. No estamos regresando a la profundidad de lo que la palabra nos dice. Pienso que ese es un oscurantismo más terrorífico. Un tiempo de oscuridad donde no vemos, o un tiempo de oscuridad donde porque creemos que vemos, pero en realidad no estamos viendo nada. La gracia necesita hoy no solo alumbrarnos, sino deslumbrarnos portentosamente para que podamos entender por qué fue y por qué sigue siendo la gracia la doctrina que más identifica a la Reforma. La doctrina de la gracia se abrió camino, hermano, por los siglos de la Edad Media. Desde la iglesia primitiva, pasando por la época de los padres, a través de los labios del doctor de la gracia, Agustín de Hipona, que dejó un gran legado acerca de lo que la gracia significa, fue abriéndose paso en los centenares de años del oscurantismo romano como una pequeña luciérnaga, que se resistía a apagarse, tintineando en la lóbrega religión, hermano, que la Iglesia Católica fue cada vez conformando, opacando o intentando opacar la luz de la gracia con las fantasías, con los mitos y las enseñanzas erróneas que ellos tenían, enfatizando las obras, enfatizando los méritos propios para alcanzar la salvación, hasta que la gracia avanzó y encontró en Alemania a un teólogo que le explotaría literalmente en la cara no la luz de una luciérnaga, sino ahora el impacto de una bengala cuando leyó: mas el justo por la fe vivirá. Y no lo leyó una vez, 3 veces se encontró en el mismo libro la misma expresión. Cuando Martín Lutero llegó a la 3ª vez, mas el justo por la fe vivirá, debió haber dicho: esto es algo serio, esto debe ser algo muy importante, para que Dios lo haya puesto 3 veces. Y con eso en la mente y con eso en su corazón, el impacto de la gracia comenzó la gran reforma, la gran revolución religiosa, académica, artística, etcétera. Y a través de Juan Calvino profundizaría. Juan Calvino sería, como nos decían hace un instante, el que organizaría, el que haría de una manera más clara, más organizada, todo lo que el compendio de la gracia bíblica tiene para nosotros. De tal manera que hoy podemos tener las doctrinas de la gracia que los discípulos de Juan Calvino organizarían en el siglo siguiente. Podemos entender por qué esta enseñanza o este movimiento provocó grandes avivamientos en diferentes lugares y en diferentes épocas de la historia, hasta convertirse en un incendio forestal imparable, a través de hombres como Guillermo Farrell, como Juan Knox, Juan Bunyan, John Owen, George Whitefield, Adoniram Hudson, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Y más recientemente, Martin Lloyd-Jones, C.S. Lewis o R.C. Sproul. ¿Por qué te menciono estos nombres? Porque son nombres que tú deberías conocer para indagar. Todos estos hombres fueron impactados por la gracia bíblica y llevarían esta doctrina bíblica de la gracia por los caminos que seguirían a la iglesia hasta llegar a nuestros días. Con todo, la gracia, hermano, es poco entendida. Los últimos 70, 80 años, las doctrinas de la gracia a un nivel global han quedado un tanto relegadas, han quedado un tanto olvidadas.
y nos hemos quedado solo con una sola idea. La gracia es el regalo de Dios inmerecido al mandar a Jesús a morir en la cruz. Y aunque ciertamente ese es el punto neurálgico, no es todo lo que la gracia significa. Tenemos que volver a leer y entender aquel versículo clave acerca de la gracia y quedarnos sorprendidos una vez más. El gran texto de la gracia, el gran pasaje de la gracia que muchos se saben de memoria y que necesitamos dejar que nos impacte. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Pon atención, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, yo quiero que notes el tiempo de los verbos de este pasaje. Nos amó, nos dio vida, nos hizo sentar, nos resucitó. Todos son verbos en pasado. Eso quiere decir, hermano, que el Señor hizo todo eso por nosotros antes de que nosotros pudiéramos hacer absolutamente nada. Quiere decir que no fue nuestra capacidad, sino fue Dios quien hizo todo eso. Me impacta, hermano, profundamente mi corazón. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos en pecados, Él ya nos había amado, nos había perdonado, nos había escogido, nos había dado su gloria. Esto se cumple de manera perfecta en un versículo que yo quisiera que tú de hoy en adelante lo subrayes en tu Biblia, pero lo marques en tu corazón. La cadena de oro de Romanos 8, 29 al 30 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conocidos desde la eternidad, predestinados para esta salvación desde antes de los tiempos. Todo esto es gracia. Llamados y escogidos por el Espíritu Santo a pesar de estar perdidos en nuestros delitos y pecados. Justificados por la redención en la cruz, al venir irresistible e incondicionalmente a Jesús, reconociéndole como Salvador y Señor. Gloria a Dios. Esto es importante, hermano. Venimos a Jesús irresistiblemente. ¿Quién se le puede resistir al Señor? Venimos al Señor incondicionalmente. El Señor no nos puso ninguna condición. Sencillamente nos justificó. Y fuimos, y ahora hemos sido llevados a un camino de seguridad por el Espíritu Santo, sin miedo a perdernos nunca, jamás, hasta llegar, hermano, a la resurrección de los muertos y la glorificación de nuestros cuerpos en su venida. Todo esto está resumido en estos dos versículos que acabamos de leer. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que todo esto lo hace Dios en su amor, por y en nosotros. Esto significa que solo en su vida, en la vida de Cristo, solo en su muerte, por los méritos de Cristo, no los nuestros,
sin ninguna ayuda de nosotros, sin ninguna intervención de nosotros, solo por Él y para Él, es que ahora somos salvos, hermano. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, significa exactamente eso, consumado es. De esta manera, hermano, se asegura que para Él y solo para Él es la gloria y la preeminencia. Esto es en esencia, hermano, esto es en esencia y en resumen, la sola gracia. Te acabo de dar muy rápidamente un resumen de lo que es la sola gracia. Pero hoy tenemos el reto, hermano, de poner en nuestras mentes el brillo imborrable de la gracia en nuestras vidas y en nuestra iglesia local. Porque es fácil de olvidar esto. ¿Cómo entender? Eso es lo que yo me quiero proponer ahora. ¿Cómo poder poner en tu mente y cómo poder entender la riqueza del resplandor de la gracia? Ponme atención, pon atención aquí. Para lograr que entendamos ese poder del resplandor de la gracia, lo bajemos, hermano, de una manera más sólida, por supuesto que hay que ir a la palabra de Dios. Hermano, yo soy un convencido de que toda la Biblia nos habla de la gracia de Dios. Esto es algo que yo no lo entendía muy claramente hace algunos años. Ahora, hermano, veo la gracia flotando, y no solo flotando, sino explotando en cada página de la Biblia. Así que pudiéramos ir página por página, y yo te aseguraría que 2 de cada 3 páginas, por lo menos, vamos a encontrar, hermano, la gracia manifestándose. Pero entre todos los pasajes, hermano, de la Biblia, hay uno que me perturba. Estoy usando la palabra correcta. Me perturba mucho. Claro que me emociona cuando lo estudio con más detenimiento, pero es muy perturbador este pasaje, hermano. Y yo entiendo, hermano, cuando lo leo, porque hay muchos que se perturban cuando se les dice que la gracia es mérito completo de Dios y de Cristo. Y es un pasaje muy corto, que tú lo conoces, pero no por ser corto deja de ser poderoso y rico en enseñanza. Si quieres acompañarme aquí, sí, a Lucas capítulo 23, dice el Evangelio de Lucas: llevaban también con él a otros 2. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús en el camino a la cruz. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si te parece perturbador, pero a mí sí. Esta historia se asemeja mucho a una historia real, que recién yo me enteré de esto. Me enteré, hermano, por una publicación que vi, que hacían mención de una serie que se transmitió en televisión, de la vida de un hombre de nombre Jeffrey Dahmer. Seguramente algunos últimamente han escuchado hablar de este hombre.
Este hombre, Jeffrey Dahmer, también es conocido como el monstruo de Milwaukee. Y cuando yo vi, hermano, primero leí un poquito, después vi, sinceramente no vi toda la serie, solo vi 2 capítulos, los 2 últimos capítulos. Un joven de la iglesia me dijo: pastor, no vale la pena que lo vea todo, solo vea los últimos 2. Y vi los últimos 2 y créeme que es suficiente para entender y confrontar mi conciencia. Y quedé más perturbado. Pero ¿sabes qué me perturbó de este hombre, Jeffrey Dahmer? No fueron sus acciones, sus actos, sus delitos tan horripilantes. Para los que no sepan, a este hombre, Jeffrey Dahmer, lo encontraron culpable de 17 asesinatos. Cuando llegó la policía, en su departamento se encontraron 11 cadáveres, a los cuales les cortó los brazos. Se comió su carne. Intentó hacer de algunos de ellos zombies, taladrando sus cabezas y vertiendo ácido dentro de ellas. Definitivamente, hermano, el diccionario se queda corto para poder encontrar un sinónimo que pueda definir la vileza, la bajeza con la que este hombre se comportó con sus víctimas. Cuando se le dio el juicio, hermano, Jeffrey Dahmer pidió que se le diera la condena de muerte. Él mismo dijo, sí, reconoció todos los asesinatos, todos los reconoció y dijo: merezco la pena de muerte. Pero con todo, hermano, no se le dio la condena de muerte, cosa que también me perturba. Sorpresa, incluso hasta indignación. ¿Sabes qué es lo que más me perturba y llega a indignar mi alma? Que se convirtió al evangelio. Hermano, eso sí me saca de onda. Se convirtió a Cristo. Hermano, meses antes de que lo mataran, Jeffrey se convierte al evangelio. La iglesia evangélica que se reunía en la cárcel donde él estaba, por alguna razón Jeffrey Dahmer terminó sentándose en las bancas, cantando las alabanzas. Sin tener un encuentro con Cristo, comenzó a cantar. Por eso, hermano, qué importante es la música dentro de la iglesia, porque también la música tiene enseñanza. Pues Jeffrey Dahmer, dicen los que narran su vida, que se sentaba a cantar las alabanzas, pero él no era cristiano todavía. Llegó un momento en que no soportó más, hermano, y después de sufrir un atentado dentro del culto, lo intentaron matar dentro del culto. En ese momento algo pasó y él buscó hablar con el ministro que llevaba la palabra y le entregó su vida a Cristo. Expresó que lamentaba profundamente lo que había hecho, que estaba profundamente arrepentido y dispuso poner su fe en solo Cristo. Fue bautizado, hermano. Y el día que fue bautizado, un pastor de mucha más experiencia fue llamado y pasó 3 horas hablando con él. Y cuando salió, antes de sumergirlo a las aguas, declaró: estoy convencido que este hombre es sincero en cuanto a su conversión. Por eso estoy dispuesto a bautizarlo. El pastor lo bautiza, hermano, y después de eso comienza una vida nueva en la cárcel. Jeffrey Dahmer comienza a leer la Biblia todos los días. Y no solo la Biblia, se sabe que comenzó a leer otro tipo de libros cristianos. Hoy es triste, hermano, que hay gente que ni la Biblia lee ni lee otros libros. Yo no sé si Jeffrey Dahmer compraba, le regalaban, se los mandaban, pero él comenzó a leer la Biblia todos los días y a leer otros libros cristianos y a participar de manera constante. Bueno, al final no le quedaba de otra, ¿verdad? No podía ir a ningún lado, pero de manera constante en los cultos que se realizaban en la prisión donde estaba pagando su condena. No es
perturbador. Un hombre que se pasó toda su vida. ¿Sabes cuántos meses tardó? ¿O cuántos meses duró como un nuevo creyente hasta que lo mataron? Finalmente lograron su cometido y en un segundo intento lograron asesinarlo. 7 meses, hermano. 7 meses desde el día de su bautismo o de su conversión hasta el día de su muerte. 7 meses. Limpio de pecados, limpio en su alma, con el pasado olvidado, nacido de nuevo, declarado una nueva criatura. Hermano, me perturba, no entiendo cómo es posible esto. No debería ser así. ¿Cómo es posible que Dios le dé gracia a un caníbal? Y yo creo que muchos de nosotros podemos tener las mismas reservas, hermano. Cuando se corrió la noticia que Jeffrey Dahmer se había hecho cristiano, hermano, hubo mucha gente, hermano, que explotó en furia, que explotó en ira. No podían decir, ¿cómo van a decir que ahora este es cristiano después de todo lo que hizo? Y nosotros podemos tener las mismas reservas, hermano. No nada más en cuanto a un hombre como este caso de Jeffrey Dahmer. Incluso podemos tener ese mismo de pensamientos respecto a muchas personas. Nos sentimos incómodos cuando pensamos en la conversión de un violador. Nos sentimos incómodos cuando pensamos en la conversión de uno que a lo mejor ultrajó niños. Nos sentimos incómodos y lo sentenciamos. Cuando sabemos de alguien que quizá era un ladrón o un adúltero y decimos, ¿cómo es posible que ahora me vengan con que ya aceptó a Cristo y que ahora es cristiano? Nosotros de una vez los ponemos tras las rejas, los echamos a la cárcel y le ponemos un candado. Hay mucha gente que es prisionera de nuestro asco, es prisionera de nuestra condenación, es prisionera de nuestra repulsión. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que nosotros éramos esos también. Dice Pablo en Romanos capítulo 2:1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas a otro, practicas las mismas cosas. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Tenemos un problema con la soberanía de Dios. Chocamos con la soberanía de Dios. Y pensamos, bueno, es que, ok, está bien. Dios es libre de elegir a quien Él quiera para salvar. Pero por favor, no puede ser tan desconsiderado. Él puede escoger a alguien con pecados pequeños como los que yo cometo. ¿Y quién dice que tú y yo cometemos pecados pequeños? ¿De dónde nos viene nuestro tabulador de pecados? Filtramos entonces o pretendemos filtrar la gracia por la red de nuestra propia opinión, por la red de nuestra religiosidad, por la red de nuestra tradición, por la red, hermano, de nuestros pensamientos que tenemos preconcebidos. No podemos entender que no importa cuán escandalosos o cuán horripilantes sean nuestros pecados, o cuán pequeños e insignificantes en apariencia, al final es el mismo resultado: la muerte, dice la palabra. Ahí, hermano, es ahí donde la gracia de Dios resplandece, porque no es por la multitud de nuestros pecados, no es por la poca o la mucha presencia de nuestros pecados que podemos acercarnos a su bondad, que podemos confiar en el rescate vicario de Jesucristo. La palabra nos enseña que es solo por su gracia por la que Él nos escoge. No es por nuestro pasado. Solo porque a Él le place, solo porque Él quiso. La gracia va un paso más allá y nos asegura que no nada más nos va a escoger sin importar nuestro pasado, sino que Él nos va a escoger
para que permanezcamos a su lado. Escucha esto. Ni nuestro pasado fue una condición para que Él nos escogiera, ni nuestro futuro es una limitante para que Él permanezca con nosotros. Si nuestro pasado no le impidió a Dios escogernos, ¿acaso crees tú que tu futuro o mi futuro va a estropear el propósito de Dios? Si la salvación es de Jehová, como lo declara el salmista, como lo declara el libro de Jonás, si la salvación es de Jehová, entonces esta salvación no es nada más para escogernos. La salvación también es para llevarnos, para acompañarnos hasta el final. La gracia ahora brilla con toda intensidad en las palabras de Pablo cuando dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y no hay más buena obra que la salvación en Cristo Jesús, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que te tomó en su mano no te va a soltar. Hermano, vayamos ahora a la historia de Lucas, porque la historia de Lucas es la historia de otro criminal semejante a Jeffrey Dahmer. No conocemos su nombre de este delincuente, no sabemos los delitos que él cometió. Lo que sí sabemos es que debió haber hecho algo muy grave para que lo hayan condenado a la muerte, y a la peor de todas las muertes capitales, la crucifixión. Este hombre, hermano, en sus momentos finales de agonía, pon atención, hermano, suplica. Número uno, reconoce que él está corrompido por el pecado. Reconoce que él está sucio. Reconoce que él merece la ira de Dios sobre de él. ¿Cómo sabemos eso? Cuando le dice al otro delincuente: calla, ¿no tienes temor de Dios? Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Reconoció que él era reo de muerte. Y una vez que reconoció que él era corrupción total, entonces suplica misericordia. Si este hombre le hubiera pedido misericordia a los religiosos, hermanos, los religiosos lo clavan otra vez. Si le hubiera pedido misericordia a los romanos de una vez lo matan ahí. Si le hubiera pedido misericordia a la chusma que pasaba, hermano, se hubieran burlado de él. Pero no le buscó, no fue a pedirle misericordia y compasión ni a la religión, ni a los poderes humanos, ni tampoco a las multitudes. Le fue a pedir perdón, misericordia y compasión a quien le fue revelado, a quien le fue mostrado que venía la salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es posible que una figura sangrienta en la cruz central haya podido este delincuente darse cuenta que era el Rey de Reyes y Salvador? Esa es la gracia, hermano, incondicional, y la gracia irresistible. Porque la gracia irresistible dice que aquel que es llamado y escogido por Dios no va a perderse. ¿Y quién garantiza eso? Dios mismo. Dios mismo, hermano. El Espíritu Santo le habló a ese delincuente, y el Espíritu Santo le reveló que el que moría en la cruz del Calvario era el Rey de Reyes. Cuando el Espíritu Santo le habla, entonces él sabe que puede hablar con ese hombre que está muriendo en la cruz junto con él, pero que ese que está muriendo junto con él es el Salvador. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículo 3: por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice
Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién aceptó a Jesús? ¿Fuiste tú? ¿O fue el Espíritu Santo moviéndote, llevándote, impulsándote para que tú, porque dice la palabra que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo? Por eso es que nadie se puede salvar a sí mismo a menos que el Espíritu Santo nos lleve a Jesús. Esto es la gracia irresistible, insisto. Y el Espíritu Santo le susurró al delincuente. El Espíritu Santo le habló al delincuente y le dijo: el que tienes a tu lado, aunque no lo parece, aunque está ensangrentado, aunque está colgando de un madero, él es exactamente quien la Escritura dice que es. ¿Cuál Escritura? En ese momento la única Escritura que tenía disponible era la que estaba arriba de la cruz de Jesús. Qué interesante la Escritura de Jesús. Esa Escritura, aunque parezca difícil de entender, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque quedó plasmada en la Biblia. Y ya aprendimos la clase anterior que la Biblia es plenaria, es decir, toda, completa, plena, es palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo usó a un hombre vil como Poncio Pilato para que escribiera: he aquí el rey de los judíos. Los religiosos dijeron: cambia eso, él no es rey de nada. Y Poncio Pilato dijo: pues lo que está escrito y se acabó. Ni cuenta se dio, pero en ese momento él estaba mandando. ¿Qué te parece? Es que es maravillosa la providencia del Señor. Dios susurrándole a Poncio Pilato y diciéndole: escribe este mensaje, porque dentro de unas horas lo va a leer uno que cuando lea le va a ser revelado por el Espíritu la verdad que tú vas a escribir. Y escribe: he aquí el rey de los judíos. El ladrón, el delincuente, mira el letrero. La Escritura se le revela por el Espíritu Santo. Por favor, hermano, si al ladrón o al delincuente, asesino, lo que sea, se le reveló Cristo leyendo un texto tan simple de las Escrituras que fueron puestas sobre el madero de Jesús, ¿cómo no se te va a revelar a ti el Señor cuando abras la Biblia y leas la abundancia de palabra que Dios nos ha dejado? El Espíritu Santo le susurra: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es tu Salvador. Pero aquí está la sacada de onda. ¿Qué había hecho este delincuente? ¿Qué había hecho? Solo matar, solo asesinar, solo ultrajar. Aquí se viene por tierra, se destruye toda la pretensión de que necesitamos hacer buenas obras o hacer algo más para alcanzar la salvación. Porque tendríamos que borrar este pasaje. Ni siquiera podía hacer algo porque estaba atado, no tuvo ni un ápice de acción este hombre. Ahora, aquí hay algo que también me confronta. ¿Por qué solo él? ¿Por qué solo él? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no los dos? Que la gracia, hermano, es soberana. Cuando yo veo el pasaje de la cruz, hermano, de la crucifixión, me queda muy claro. Cuando Pablo escribe en Romanos, capítulo 9, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Difícil? Sí. ¿Duras palabras? Sí. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A aquel delincuente amé y al otro aborrecí. Gracia incondicional
que no depende de nosotros, sino depende de la propia y única voluntad del Señor, de su libre voluntad. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Hermanos, la realidad es tan clara que nadie puede alcanzarla. La gracia sencillamente Dios la da, se revela a quien Él quiere y se regala. Por eso se llama gracia, porque es gratuita, es gratuita. Ahora, cuando la palabra dice bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, queda claro que aquellos no son ellos. Ellos no son aquellos. Aquí la pregunta es: ¿quiénes somos los que estamos aquí? ¿Somos de ellos o somos de aquellos? Porque aquellos son bienaventurados porque la gracia les ha sido revelada. Y si estaba revelada, eso significa que no todos la ven, la entienden, la asimilan ni la siguen. Entonces, ¿quiénes? Los inteligentes, los que saben mucho, los que hacen muy buenas obras, los que son muy morales, no a quien el Espíritu Santo le revela. Y entonces, volviendo al escenario del Gólgota, nos damos cuenta que aquel que maldecía a Cristo y que decía: hey, si tú eres Dios, bájate, etcétera, son ellos. Pero aquel que dijo: calla, nosotros somos culpables, nosotros hemos pecado, y después se dirijo a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, somos aquellos. Da un aplauso al Señor. Aquellos no son todos. Esto, hermano, molesta a muchos cuando escuchan la doctrina de la gracia. Aquellos no significa todos. El propio pasaje, en una lectura simple, sin hermenéutica, sin exégesis, nos deja claro: aquellos no son todos, sino a quienes Dios le ha placido perdonarles. Así entonces, a Dios le plació despertar la conciencia de este criminal, y le plació despertar la conciencia tuya y mi conciencia, y le va a placer despertar la conciencia de quien Él quiera cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio. Nosotros hablamos el evangelio, sembramos la semilla, pero quien despierta la conciencia es el Espíritu Santo. Esto fue lo que ocurrió con Jeffrey Dahmer, hermano. Jeffrey Dahmer, a Dios le plació escogerlo. Cuentan, hermano, la anécdota que el día en que Jeffrey Dahmer fue bautizado, ese mismo día, en otro estado, fue sentenciado a inyección letal otro asesino serial que se disfrazaba de payaso. Y cuando ese asesino serial estaba muriendo, o a punto de que lo mataran, le inyectaran la inyección letal, le dijeron: ¿cuáles son tus últimas palabras? Y maldijo a los asistentes. En ese mismo día que este asesino serial maldijo a los asistentes, y lo más increíble, llevaba un rosario en la mano, Jeffrey Dahmer estaba descendiendo a las aguas y comenzando una nueva vida en Cristo. Este asesino serial que se disfrazaba de payaso para matar,
representa a ellos. Jeffrey Dahmer representa a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué Dios en un mismo día permite que venga la vida nueva uno que mató a muchos y otro que también mató a muchos termina muerto en sus delitos y pecados? No te voy a poder responder esa pregunta. La única respuesta que tengo es que Dios en su libre, porque Dios es el único libre de manera completa, perfecta y absoluta. En su libertad perfecta, completa y absoluta, le plació darle vida a uno y al otro no. Cuando pensamos con calma lo que pasó con Jeffrey Dahmer y el malhechor en la cruz, tenemos que llegar a una conclusión, hermano. Esto no es muy diferente a nuestras vidas. Al ladrón en la cruz, la pena capital de la crucifixión fue su final. Jeffrey Dahmer, su final fue en una fría y solitaria celda de una cárcel. Pero desde la cruz de la muerte, Cristo se le apareció a uno. Y en la soledad de la cárcel, Cristo se le reveló al otro. ¿A ti dónde se te ha revelado el Señor? ¿En la soledad de tus problemas? ¿En la escasez de tu vida? A lo mejor en la frialdad de una banca en una iglesia. Si ya se te reveló el Señor, no importa en dónde haya sucedido, los cielos se han abierto para ti. Y ahora es imposible que el Señor te abandone, porque si el Señor te salvara hoy y después te abandona, la gracia dejaría de ser gracia. Aquel que dice es que puedes perder tu salvación, no está predicando gracia, está predicando desgracia. Porque discúlpame, ¿acaso Dios se burló de mí cuando me salvó? Para que ahora el día de mañana me diga, ya no. Dicen que un hombre adoptó una niña, una jovencita, y esta jovencita, cuando se lo llevó a su casa al poco tiempo, empezó a sacarle dinero de su bolsa, en los lugares donde él tenía dinero, y él empezó a darse cuenta que le estaba sacando dinero. Los familiares y los amigos le dijeron, regrésala, estás a tiempo, regrésala al orfanato. ¿Cómo es posible que trajiste a tu casa a una ladrona? Regrésala. Y la respuesta de él fue, no puedo hacerlo, porque la adopté como mi hija. Y ella sabe eso. Dios no nos va a regresar, hermano. Si Él te escogió, ¿tú crees que Él no sabía la clase de calaña que éramos? Si Él nos ha traído a su casa, quizá caigamos, quizá tropecemos. Termino, hermano, tratando de dar respuesta a 4 preguntas que el Señor debió haberle respondido al ladrón en la cruz o al delincuente en la cruz. No es ladrón, ¿verdad? La Biblia no dice que sea ladrón, dice que era un criminal. 4 preguntas que él no hizo, pero que yo creo que Jesús respondió. 4 preguntas que él no hizo, pero que después en el tiempo Pablo haría, y que son preguntas muy pertinentes tanto para el ladrón en la cruz, para Jeffrey Dahmer y seguramente para nosotros. Pon atención, ya estoy cerrando. Primera pregunta, cuando el Señor le dijo, pon atención aquí, porque primero hay que ver la respuesta muy rápido. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? De cierto te digo. Ese de cierto es así como que ten la seguridad, puedes estar plenamente convencido. No hay nada ni nadie que cambie lo que te voy a decir. Eso significa el de cierto te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. No mañana, es una promesa presente.
Y yo diría que en un presente continuo. Hoy es hoy y mañana será hoy y pasado será también hoy y hasta el día de la venida del Señor será hoy. Es un presente continuo. Y quizá de ahí surgen 4 preguntas. La primera, ¿pero quién está contra mí? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el Señor responde, Dios responde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios dice, vas a encontrar luchas, vas a encontrar batallas. No va a ser fácil, pero puedes estar seguro que Dios está contigo. Eso es gracia. Esa es la permanencia de los santos. Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo. La segunda pregunta, tengo necesidades. Todavía fallo. Todavía me equivoco. Todavía me tropiezo. Todavía tengo esta cárcel que Pablo le llama carne. Tengo miedo. Y Pablo responde de parte de Dios, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ese con él todas las cosas no es lo que la doctrina de la prosperidad predica. Con todas las cosas se refiere a la paz, al gozo, a la fortaleza, a la esperanza, a la seguridad de que Él camina a tu lado. Entonces, sí, te vas a caer, pero como Dios está contigo, Él también te va a dar la fuerza para levantarte. Sí, seguramente vas a cometer pecados, pero como Dios está contigo, Él va a enviar la palabra para que busques el rostro de Dios y seas fortalecido y consolado. Tercera pregunta, muchos me acusan, muchos me condenan. ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos condena? Hasta el día de hoy muchos siguen condenando a Jeffrey Dahmer. Pero viene Dios y dice, no te preocupes ya. ¿Quién te condena? ¿Quién te acusa? El único que te acusa es el diablo. Él es el acusador. El único que condena es el diablo porque él ha sido acusador desde el principio. Y hasta el final de sus días va a ser acusador de nuestros hermanos. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que te ha justificado. Si Él ya te justificó cuando todavía no hacías nada, ahora o no eras nada, ahora que ya eres su hijo, Él, esa justicia de la cruz es permanente. No es justicia de la cruz hoy y mañana se acaba su poder. La sangre de Cristo que se derramó en la cruz sigue teniendo vigencia para justificarte hoy. Última pregunta. ¿Me vas a abandonar algún día, Señor? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Alguna vez has preguntado eso? Por eso la palabra de Jesús tenía que ser así. Hoy estarás conmigo, hoy, no mañana, hoy. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Eso es gracia permanente, eso es la permanencia de los santos. Un muchachito de 14 años subió al avión y esperó a que viniera su acompañante, y cuando su acompañante se sentó junto a él, ese muchachito le dijo, ¿podrá cuidarme? Es que a veces me mareo y vomito. ¿Qué manera de presentarse? Y el hombre se le vio extrañado y le dijo, no te preocupes. Y cuando pasaba una azafata, le decía al muchacho, señorita, no se olvide de cuidarme porque me confundo a veces. Y platicando con el hombre le dijo, voy a ver a mi padre me está esperando, pero yo a veces me confundo mucho. Por favor, cuídeme. Y pasaba otra señorita y le decía, señorita, por favor, no se olvide de cuidarme porque me confundo mucho. Cada vez que pasaba una aeromoza o azafata le decía, señorita, no se olvide de cuidarme. Y más de 10 veces en el trayecto le dijo al señor que iba a su lado, no se olvide de cuidarme, es que a veces me confundo mucho. Finalmente el muchacho, casi a punto de quedarse dormido, le dijo a su acompañante, no le he dicho,
estoy muy emocionado porque mi Padre me está esperando. Y yo sé que cuando llegue con Él, Él me va a cuidar. Hermano amado, es que no te va a cuidar. Si te cuidó para darte la vida eterna, ¿cómo no te va a cuidar hasta que llegues con Él en su presencia? La gracia nos alcanzó, la gracia nos escogió, la gracia nos seleccionó, la gracia nos llamó, nos justificó y ahora hemos recibido la promesa de estar para siempre con el Señor. Y puedes descansar. Él va a cuidar su promesa, porque poderoso es Dios para cumplirla para siempre. Confía, tu gracia te ha salvado y su gracia te cuidará para siempre, para que se cumpla su palabra que dice: estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso es también para cumplirlo. Oremos.